Bueno, Kiki, tú eres herborista, tienes conocimientos sobre bushcraft, has viajado por varios países de naturaleza salvaje, por Canadá, por muchos otros que ni sé, has recorrido estos lugares y te quiero preguntar por qué es importante tener conocimientos sobre plantas medicinales cuando estamos en la naturaleza. Vale, pues la verdad es que eso es una pregunta importante porque mucha gente sale a la naturaleza y mira a su alrededor y no ve lo que hay, ¿no? Yo siempre es una cosa que me llama mucho la atención y yo la primera, porque yo también era así. Nos encanta estar en la naturaleza, pero no sabemos ni qué plantas hay, ni para qué valen, si te puedes curar, si se pueden comer, etcétera, ¿no? Como ya habíamos dicho. Y la verdad es que te pueden resolver situaciones que se pueden volver complicadas. Y yo creo que es importante primero para la reconexión con la naturaleza, para que sea algo concreto. No mirar la naturaleza como si fuera un cuadro, sino participar. Entonces, reconexión por una parte. Y luego por otra, pues para, en este caso, para curarte, porque cuando estás en el monte, pues te puede pasar de todo, ¿no? Te puedes caer, te puedes hacer un corte, te puedes quemar, etcétera. Y si no tienes nada a mano, pero tienes plantas que reconoces y puedes utilizar, pues me parece que es muy útil y muy bonito saber utilizarlas. Porque Así que además tú me has comentado que me contaste una anécdota, ¿no? de tu marido Bert en la naturaleza. ¿Cómo fue eso? eso la verdad es que a mí me impactó bastante porque era justo antes de que yo empezara a descubrir este mundillo, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención. Estábamos en Canadá, bueno, pues con una tribu de indios, Anishinaabe. Bueno, ya comenté la otra vez que yo me había iniciado con una chamana. Bueno, pues estábamos con ellos. Y entonces Ver se cayó en una roca y se hizo un corte, pero tremendo, en el dedo gordo del pie, pero salía sangre allí a chorros. Y que digo, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Porque era un sitio bastante apartado, allí no había ni médicos ni nada. Y entonces la chamana esta llegó allí con una parsimonia, le lavó la herida con agua del lago y le puso un pegotón de resina de pino. Bueno, de pino, era de abeto, perdón. Y yo, ¿y esto? Bueno, pues la hemorragia cesó y pasaron los días y aquello cada vez tenía mejor pinta. No le quedó ni una cicatriz. O sea, yo digo, ostras, resina de pino. Y eso es algo que luego yo le enseñé a mis hijos, porque nosotros también hemos salido mucho con ellos por el monte. Y claro, pues lo típico, pues que cae, mami, tengo una herida, no sé qué. Y ellos ya sabían directamente, me va a gustar un poquito de resina. Y se lo ponían en el dedo y era buenísimo. Así que pues en ese caso puede ser bastante útil, por ejemplo. ¿Y tú crees que tener estos conocimientos sobre plantas medicinales, o sea, tener conocimientos en profundidad, no solo saber de que te has visto un vídeo o que te has visto un documental o algo de eso, sino que te has formado en esto, ¿tú crees que esto te puede salvar la vida en la naturaleza en una situación real? Hombre, para que te salve la vida realmente tienes que tener mucho, mucho conocimiento, pero sí que te puede ayudar a pasar ese momento de estrés o de peligro, ¿no? Porque claro, si de repente, imagínate que tienes una diarrea súper fuerte, pues claro, la vas a poder parar con algunas plantas, ¿no? Pero la diarrea, ¿por qué se ha producido? Pues tendrás que ir al médico si eso se prolonga durante varios días, pero quizás tomando una serie de plantas la puedes parar, pero tener diarrea durante muchos seguidos es peligroso. Entonces, si tú sabes que hay plantas que te pueden cortar la diarrea, aunque sea un día o dos para aguantar hasta que puedas ver a un médico, pues también me parece que es bastante importante. Y el caso contrario, ¿no? Como en la película de Hacia Rutas Salvajes o en la novela, que por no tener estos conocimientos e ingerir algo que tú no conoces bien, que te has visto un libro, creo que Mm, en ese caso fue porque lo miró en un libro, se pensaba que era y sí, terminó muriendo. Esto puede pasar. exacto, es que sí, porque hay plantas, por ejemplo, que son muy similares, ¿no? O sea, por una parte tienes lo que son plantas medicinales para curarte, que las puedes utilizar a nivel tópico, pero luego, claro, también está el tema de las plantas comestibles y hay plantas que son muy similares y que tú tienes que saber con absoluta, absoluta certeza que es esta y no otra. Y a veces, por ejemplo, se parecen, cuando sale la flor ya no hay duda, pero si no está la flor, pues las hojas son casi iguales. Y esto es súper, súper, súper importante saber reconocerlo. Así que sí, sí, puedes meter la pata, pero bien. Pero claro, por otra parte, lo que decía la otra vez, si tienes el conocimiento no tienes por qué tener miedo. Porque a mucha gente le pasa eso, que tiene miedo porque, ay, que va a ser venenoso, ay, que no me atrevo.
Pero si tienes el conocimiento, entonces es cuando lo puedes utilizar a tu favor y disfrutar de ello. Y es que es muy bonito. Cuando reconoces una planta y te la puedes comer y te puedes curar con ella, es como algo mágico, te conecta con, no sé, con algo muy profundo en nosotros. Claro, es como cuando mucha gente me dice que quiere salir a la naturaleza, que quiere pasar la noche o que quieren ir solos, pero que tienen miedo, que no lo hacen porque les da miedo. Claro, es Sí, normal que tengan miedo, porque si no tuvieran ese miedo, correrían mucho peligro al hacer una imprudencia. Pero exacto. cuando tienes los conocimientos y tienes la experiencia, disfrutas de esa experiencia que vas a hacer porque sabes que sabes actuar ante las cosas que te pueden ocurrir Sí. y estás preparado y es cuando empiezas a disfrutar, es algo así. Exacto, sí, eso es a todos los niveles, ¿eh? Porque yo también he tenido experiencias de, me acuerdo una vez en Mongolia que estábamos, bueno, subiendo el Mount Saridad, que es uno de los montes más altos allí en la frontera con Rusia, y era invierno, bueno, era primavera, pero todavía había nieve, y en un momento dado estábamos ahí en la cornisa, hasta subiendo, y yo me metí en la nieve, pero hasta la cintura casi, digo, ¿y ahora yo cómo salgo de aquí? Bueno, ataque de pánico total. Y una de las personas que venía con nosotros de allí dijo, no te preocupes, empújate con los codos, así. Y yo de repente hice eso y salí. Y es simplemente, él sabía cómo salir de allí, pero yo no. Entonces yo entré en pánico y me hubiera quedado allí tiesa si estoy yo sola, vamos. Pero él tenía ese conocimiento y salí de allí pues sin ningún problema. Y dijo, qué importante es tener este conocimiento para poder disfrutar de estar en la naturaleza. Y con las plantas pasa lo mismo. Y sobre todo, que te lo enseñe alguien que tiene esa experiencia real es mucho más valioso que tú lo veas en un documental donde hay cortes o que lo veas en un libro. Siempre es mucho mejor que una persona te lo transmita, que tú sepas que tiene esos conocimientos como la persona que comentas de Mongolia. Y Sí. te quería preguntar, Además, sí. dime, perdón. No, que digo que además, cuando tú le lees en un libro, vale, lo ves, sí, lo entiendo, muy bien, pero no es que no tiene nada que ver con hacerlo tú en vivo, ¿no? Con tocar la planta, con cogerla, con comértela, con curarlo, porque esa experiencia no se te va a olvidar. Lo que has leído en el libro se te va a olvidar, pero la experiencia que has tenido no la olvidas, por lo tanto, es así. Y además, en esta temática en concreto, que es las plantas medicinales, yo creo que es algo muy delicado como para aprender de un libro que se puede interpretar de una manera u otra. Sí. Ya, ¿verdad? Imagino que no será la mejor manera, aunque es una forma complementaria, ¿no? Claro, yo Pero, como decía en el otro vídeo, yo hice, la formación que hice eran 2 años sin salir a la naturaleza, allí con el libro mirando las plantas, digo, pero, o sea, a mí eso no me decía nada. Y a lo mejor te tirabas una clase entera hablando de no sé qué planta y tú en tu vida has visto esa planta. Pues se me va a olvidar todo. Pero cuando tú estás en la naturaleza y alguien te dice, pues mira, esta planta, y haz así, y úsala así, y prepárala así, eso no se te olvida, no lo tienes ni que estudiar. O sea que es pues, ¿cómo se dice? El conocimiento práctico lo que importa en el fondo, hacer. sí, porque muchas veces recordamos los olores, lo que vemos, sobre todo lo que ven los sentidos. Y bueno, yo desde mi punto de vista quiero decir que este tema de las plantas medicinales me parece muy interesante. Es algo que desde hace años he ido aprendiendo un poquito de lo que he podido, pero siempre he tenido claro que la mejor forma de aprender es de una persona que tenga conocimientos fiables de la que poder aprender y que te pueda transmitir, sobre todo en esta temática de las plantas medicinales. Y me parece que es algo bastante relacionado con el tema de la supervivencia. Aparte de eso, como dices tú, es no solo para aprender técnicas de supervivencia, sino también pues porque es una forma de disfrutar de la naturaleza diferente en la que puedes salir y buscar ciertas plantas, hacer una salida expresamente para buscar plantas, para identificar, para hacer prácticas de todo esto, es algo bonito. Y es por eso por lo que yo te encargué, que mucha gente no lo sabe, quien me siga en Instagram ya lo sabrá, pero yo te encargué que hicieras una formación específicamente enfocada en la gente de mi comunidad, que sea sobre plantas medicinales, pero para aplicarlas en la naturaleza como primeros auxilios para situaciones que nos pueden pasar. Uh-huh. Y es esto lo que estamos anunciando hoy, que aquí en la descripción de este vídeo dejaré el enlace que hoy se abre esta formación, solo va a estar abierta unos días.
y quiero hablar más sobre esto. Quiero que me expliques tú de primera mano qué has hecho en esta formación, qué es lo que has incluido, porque lo has visto más interesante. Además que la tengo aquí, la puedo mostrar, la ves, ¿no? Sí. Pues esto sería, explícanos tú cómo va esto, qué son los módulos, que por qué has hecho todo esto. Sí, lo primero que quería decir es que lo planteé un poquito para romper esa creencia del miedo a la naturaleza que ya he comentado tanto. Si tenemos un poquito de conocimiento, tampoco hace falta saberse la Biblia de las plantas, pero si tienes un mínimo de conocimiento, pues se te va a quitar ese miedo, vas a ir cogiendo confianza. Y luego también otra de los frenos que tiene la gente interesada en este mundo, pero que dicen, ay, no, es que les parece demasiado complicado, ¿no? Entonces yo pues he seleccionado solo algunas plantas porque hay que empezar con poco. Cuando empiezas con miles, al final no te acuerdas de ninguna y no haces nada, ¿no? Cuando hay demasiada información. Otra de las cosas es que son plantas con las que yo tengo experiencia, porque está muy bien aprender sobre 8.000 millones de plantas, pero si luego tú no lo has vivido, no lo has experimentado, pues tampoco lo puedes transmitir igual, ¿no? Todas son plantas que yo conozco, todas son plantas que yo uso, no a diario, pero cuando están disponibles. Y, y Son luego lo plantas que he hecho también, también... que es que, Dime. perdona que te corte, pero que te quería preguntar, son plantas que se pueden, son bastante comunes, además, ¿no? Veo aquí el Sí, pino, arándano, romero, manzanilla. sí, son comunes, hay algunas más de humedad, de sitios húmedos, otras más secos, pero bueno, en general las plantas necesitan sitios húmedos, que son comunes en Europa, que se pueden encontrar en muchos sitios. Y lo que he hecho es estructurarlo en grupos según la utilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué plantas utilizarías para la piel? Imagínate pues, que te cortas, que te pica un bicho, tal. Imagínate luego pues, que tienes algún problema en el sistema digestivo, que algo te ha sentado mal, o que te duele la tripa, o que te sientes pues, con pesadez, lo que sea. ¿Qué plantas puedes utilizar en ese momento? O lo que decía antes de la diarrea, que también es muy común a veces, pues ¿cómo hago? ¿No? ¿Qué plantas me podrían ayudar? Luego también hay plantas para la fiebre, plantas para el dolor. En las vías respiratorias, pues de repente te empieza a doler la garganta o tienes algo de moco, lo que sea, pues también qué plantas puedes utilizar en ese momento. Así que bueno, son las típicas cosas que te pueden pasar cuando estás, pues lo mismo en la naturaleza que lo mismo en otro sitio, pero vamos, sobre todo la idea es que las puedas utilizar en ese momento, que no tengas que hacer preparados complicadísimos que tienen que esperar semanas para poder usarse, sino en ese Ujú. momento. Claro, porque estoy viendo que también son muy prácticos. O sea, no te pones a hablar sobre la planta, no eres científico, que si no sé qué, que si no sé cuántos, sino que tú, como dices, encima hablas sobre tu experiencia y haces prácticas que se pueden hacer en la naturaleza, que realmente es un curso teórico práctico. Y lo mejor de todo es que tú, que quería comentarlo eso también, lo explicas todo muy bien, porque antes he comentado que el problema de los libros es que tienes la información ahí, luego a lo mejor no sabes tú si es buena, si no, si te puedes confundir. Y tú al final, como no eres un libro y eres una persona y has comunicado esto mediante vídeos, pues también, por lo que he visto, has comentado, esta planta, ojo, fijaros que tenga esto y esto, esta se puede confundir con esta otra, o las Ujú. medidas de seguridad que tienes que tener, todo esto las has hecho mucho hincapié para que no hagan el curso a lo loco, sino que además imagino que has hablado de plantas que son inconfundibles también, ¿verdad? Ujú. Exacto. A lo mejor hay alguna que se podría confundir con otra, pero te digo exactamente qué cosas tienes que tener en cuenta para poder diferenciarlas, ¿no? En el momento en que haya eso, pero si no, bueno, pues es que son muchas plantas que son fáciles de reconocer, que son muy comunes. Y, y lo que tú dices, Adrián, es importante porque, claro, en los libros encuentras una cantidad de información, pero luego la mitad no haces nada con eso, ¿no? ¿Qué hago de forma práctica? Yo cuando pues estaba en la escuela esta, pues venga y venga allí y recetas y teorías y no sé qué, y nombres raros y todo, pero a la hora de la verdad y la práctica, ¿qué hago? Pues eso es lo que yo he querido transmitir en el curso. Sí te voy a decir el nombre latín de la planta porque eso es importante, porque ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha cultura local, ¿no? Entonces, la misma planta a lo mejor en Barcelona se llama de una manera, en Andalucía de otra, y con el nombre en latín sabemos que estamos hablando exactamente de una planta en concreto.
Entonces, por eso sí menciono el nombre en latín, menciono pues en qué hábitats vas a encontrar esa planta, qué épocas para recolectar, bueno, todo eso sí. Pero luego, contenido práctico. La tengo aquí la planta y ¿qué hago con ella? Pues venga, esto. Te haces una cataplasma, te haces una infusión, te la comes, pues práctico. Sí, yo creo que eso es muy interesante y se agradece mucho porque digamos que tú eres la profesora de este curso, pero no estás hablando desde una clase en la que, venga, a coger apuntes, sino que como se ha visto en los vídeos, sales a la naturaleza a grabar, incluso muestras cómo haces estas prácticas que se pueden hacer en la naturaleza y eso yo creo que le da un toque más ameno al curso y sobre todo el que haya esos ejercicios que se pueden hacer incluso se pueden compartir en el grupo privado que hemos creado, que eso es otro aporte de esta formación, y es que tiene un grupo privado que, bueno, esta formación está dentro de mi academia tiene un grupo de Facebook donde estamos todos los que hemos hecho las formaciones, pero hemos querido separar este grupo del resto de formaciones porque es un tema diferente y en este grupo privado solo hablaremos de plantas. Solo estará Kiki, estaré yo, habrá toda la gente que entre, cada uno podrá mostrar lo que va haciendo, mostrar sus aportes y a eso es otra forma también de estar en contacto y que no sea solamente un libro, ¿no? Algo tan frío y que solo son letras. Y luego también está el tema de las guías, que me parece algo muy interesante, me parece que merece muchísimo la pena, o sea, te la has currado y digamos que de cada vídeo casi, a lo mejor hay uno o dos que no, has hecho una guía además del vídeo. Esto me parece súper interesante. Luego, otra cosa que te quería comentar antes de seguir con esto de las guías, que bueno, que me parece muy interesante el módulo 2 también. Ojo, el módulo 2 no hay que menospreciarlo. Para mí es la base de lo que todo el mundo debería saber. Sí, medidas de seguridad, cómo recolectar. Sí, porque es verdad que uno una vez que decide salir a la naturaleza se viene arriba y quiere coger todo lo que pilla, pero bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Con la naturaleza y pensar que las plantas no están ahí solo para nosotros, sino que también hay insectos, que hay animales que las comen y luego pues que eso que es todo un ecosistema, ¿no? Entonces no hay que coger toda la planta, sino una parte, en fin, una serie de recomendaciones. Y en las fichas técnicas lo que he querido poner sobre todo pues es qué sustancia activa es la que hace que tenga ese efecto y cómo extraerla. Y claro, lo que ocurre también en muchos libros y todo es que una sola planta tiene cientos de aplicaciones, pues para esto, para esto, para esto. Yo he cogido una sola por planta, es decir, imagínate la salvia, ¿no? Pues la salvia vale para esto, para esto, para esto y para esto, vale. Pues aquí en este curso la vamos a usar solo para esto y así tú te vas a acordar de que la salvia vale para eso. Luego, si quieres aprender otros usos está bien, pero cuando te dan miles, pues no te acuerdas de ninguno. Por eso siempre he dicho, vamos a hacerlo sencillo, unas cuantas plantas, una aplicación, un uso y entonces va a ser mucho más práctico para ti y más fácil de llevarlo a la práctica. Claro, es lo que comentabas en otro vídeo también, de que no hace falta que sepamos todas las plantas, sepamos un montón, sino como lo has hecho tú, que al final, como lo has estructurado, es para las dolencias más comunes, ¿no? Que pueden ser dolor de garganta, que pueden ser afecciones de la piel, dolor de estómago, pues conocer 4 plantas de cada una y con eso va que chuta, porque si no encuentras una, encuentras otra, pero si quieres saber 20 de cada tipo, es que vas a tardar muchísimo tiempo en aprenderlo y luego encima que no vas a... te puedes confundir mucho porque de tantas plantas y tanto lío que tendrás. Y sobre todo que no lo vas a poner en práctica, no se pone en práctica. O sea, yo te lo digo por mi experiencia personal y por la experiencia dando talleres y con mis alumnos, no lo hacen. Cuando hay demasiado no se hace. Pero si vas poco a poco, paso a paso, yo también, por ejemplo, cuando empecé también me abrumaba que hubiera tantísima cantidad de información. Dije, vale, pues lo que voy a hacer es, empiezo con esta planta. Por ejemplo, mi trabajo de fin de curso era sobre la stevia. Vale, pues yo voy a coger las semillas de stevia, la voy a plantar y voy a aprender todo lo posible sobre esta planta. Y cuando sé todo, paso a la siguiente, y 2, y 3, y 4. Y a lo mejor al cabo de 10 años, pues conoces 50 plantas súper bien, que sabes utilizar, que puedes aplicar, pero poco a poco, no hay que agobiarse.
Pues esta formación tengo que admitir que egoístamente es una formación que no solo va a estar dentro de mi academia, sino que encima yo voy a poder ser un alumno, voy a poder verla, voy a poder aprender, voy a poder practicarla y porque es algo que a mí me interesa. Hay mucha gente seguro que de esta comunidad que le va a interesar también estos temas y por eso hemos querido para congratular a estas personas, para apreciar los primeros interesados, que como estamos inaugurando esta formación, tenga un precio especial, un precio asequible para todo el mundo, más barato, que se lo pueda permitir quien quiera o incluso que se pueda regalar en estas fechas. Me parece un regalo muy interesante y solamente para estos días. Después de estos días, cuando cierre la formación, o sea, vamos a cerrar las plazas. Los que hayan entrado podrán seguir disfrutando de la formación para siempre, para siempre. Incluso tienen 30 días de devolución si no les gusta. Y después de estos días se va a cerrar lo que es la inscripción. Nadie más podrá entrar, solo los que ya están dentro se quedan dentro, hasta que volvamos a abrir otra, ¿cómo se dice, Kiki? Edición. Eso, otra edición del curso estamos hablando de que sea cada 4 meses o algo así, o sea que a quien le interese que aproveche ahora, porque primero le va a salir más barato y segundo puede que pase mucho tiempo hasta que se pueda volver a acceder. Ya lo he visto en mis formaciones que a veces cierran y mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo me inscribo? Y, bueno, es que ahora está cerrada, tienes que esperar y no me enrollo más. ¿Algo más que añadir, Kiki, que quieras decir? Pues nada, yo la verdad es que estoy súper contenta de haber creado esta formación para, bueno, para tu academia y bueno, espero de verdad que la gente se anime, sobre todo por ellos mismos. Hay una cosa que yo digo siempre y es que si tú vas a la naturaleza y no sabes lo que hay a tu alrededor, es como si fueras un analfabeto, es como si no sabes leer. Cuando aprendes las plantas y los árboles y lo que hay a tu alrededor, sabes leer en el libro inmenso de la naturaleza. Entonces eso es algo que me parece de muchísimo valor. Es lo que yo voy a intentar transmitir con este curso, así que bueno, pues espero veros a todos dentro. Muchas gracias, Kiki. Pues te mando un abrazo. Estamos en contacto. Igualmente, estamos en contacto.